Quisiera hacer un repaso con relación a las respuestas del ejercicio de evaluación número 8, el último. Así que vamos a ir punto por punto. El primer punto hablaba acerca de la tentativa. Básicamente era una consulta, una pregunta por la definición de tentativa legislativamente establecida en nuestro código. El 62.5% estuvo en lo correcto. La respuesta era la la opción D, que básicamente es una transcripción de lo que dispone el legislador. En el segundo punto había una situación problemática. Enrique López fue descubierto por Rosana Pérez en el patio de su domicilio, por lo que le gritó preguntándole qué hacía allí. No era una persona conocida de ella, no lo había invitado a ingresar a su domicilio, ante lo cual López salió corriendo. Rosana realiza una denuncia a la policía, como consecuencia de lo cual el fiscal decide presentar imputación contra Enrique López. A partir de esos datos, la pregunta es de qué forma se podría construir penalmente esa conducta, a qué disposición, a qué tipo penal atribuirle. Entre las opciones se encontraban tentativa de hurto, tentativa de robo, invasión de inmueble ajeno, violación de domicilio y ninguna de las anteriores. 12.5% fue por tentativa de hurto. En este sentido, en realidad, a partir de los datos objetivos que nos da el relato, lo que tenemos es una persona que estaba dentro de un domicilio. Eh, no nos da información alguna respecto a la intención del mismo de sustraer algo. No podemos, en base a esa insuficiencia de elementos, construir un dolo de hurto. No nos da la información en ese sentido. Recordemos que el dolo es una construcción refleja del tipo objetivo. Debemos inferirlo a partir de los datos suministrados por el tipo objetivo. Ninguna de las anteriores es una respuesta que la dio el 37.5% y el 50% fue por violación de domicilio, que en realidad corresponde a los datos suministrados por el problema. Él estaba allí, eh, la titular, Rosana, porque era la titular del domicilio, la propietaria era su domicilio, no lo autorizó, no la conocía, entonces eso configura, básicamente, no lo invitó a ingresar, configura el tipo de violación de domicilio. El tercer problema señala que la Fiscalía llevó a juicio a Marcelo Gómez, mayor de edad, por la supuesta comisión del hecho punible de abuso sexual en niños. El acusado realizó el coito con dos niñas de 13 años en tres oportunidades, en las que se quedó encargado del cuidado de las mismas por parte de los padres. Habla de tres oportunidades que serían tres oportunidades distintas, tres ocasiones diferentes en las que quedó como cuidador de las chicas, que le habrían confiado el cuidado de las niñas para poder ir a trabajar. Entre las opciones se encontraban que esto eh, debía ser considerado como un solo hecho punible, el 12.5%, concurso por la realización de dos hechos punibles, el 37.5%, concurso por la realización de seis hechos punibles y concurso ideal. En este sentido, nuestra legislación en el artículo 70 no hace la diferenciación, digamos, entre concurso real o concurso ideal. Tenemos que determinar si existió una vulneración en más de una ocasión de la misma norma o distintas conductas que han violado distintas leyes penales eventualmente. Y aquí entra en consideración el concepto de unidad de hecho o diversidad de hecho, que es la base para la construcción del concurso. Y también entra en juego el concepto de delito continuado, que es una categoría que dogmáticamente hoy ya prácticamente no se la emplea. De hecho, la única referencia al delito continuado es la que se encuentra en el artículo 386 del Código Procesal Penal nuestro, como uno de los presupuestos para la ampliación de la acusación. Sin embargo, no es una cuestión procesal, es una cuestión de derecho penal de fondo, de dogmática penal. Y en ese sentido, en Alemania, principalmente en otros países también, esa categoría ya no se la emplea. Podría ser considerado como una sola realización, un hecho continuado.
Y en realidad hay muchos argumentos en contra de esto. El primero de todos es que existe una diversidad de tiempos, de momentos en cuanto a la ejecución del hecho. Son 3 oportunidades distintas, dice el problema, en las que quedó como cuidador de las niñas. Entonces, en ese sentido, hay argumentos sólidos para negar que se trate de un solo hecho punible continuado. Otro argumento importante es que se trata de bienes jurídicos personales muy relevantes, como el caso de la propia vida o el honor, también lo es en este caso la indignidad y la autonomía sexual de los niños. Entonces, tratándose de ese tipo de bienes jurídicos personales muy relevantes, eh, generalmente la dogmática admite que se consideren por separado cada ataque a dicho bien jurídico. En base a esa consideración, estaríamos ante la realización de concurso de hechos punibles, lo que nos lleva a la pregunta de cuántos hechos se habrían cometido. Y en principio el primer paso es señalar que se tratan de 2 personas diferentes, dos niñas. Por lo tanto, de entrada tenemos que se trata de la afectación a esos 2 bienes jurídicos distintos, pero al mismo tiempo señala el problema que los ataques fueron realizados en 3 oportunidades diferentes. Así que cada uno de esos ataques debe ser considerado como la realización de un hecho punible por separado. Al no ser delito continuado, cada uno de estos hechos debería ser tomado en cuenta como parte integrante para la construcción del concurso, y la respuesta debería de ser el punto C. Concurso por la realización de 6 hechos. En plena audiencia de juicio oral en una causa tramitada por estafa, la defensa y la víctima llegan a un acuerdo económico reparatorio que es presentado ante el tribunal y ratificado por la víctima. El tribunal admite el acuerdo como prueba de mejor proveer, en virtud del cual la víctima se considera reparada de cualquier perjuicio patrimonial. El tribunal de sentencia debería valorar el acuerdo reparatorio y en consecuencia disponer qué cosa. 50% asumió la hipótesis de la respuesta A, extinción de la acción sobre seguimiento definitivo. Contra esta respuesta tenemos un problema. La extinción de la acción por la reparación del daño es una posibilidad que la ley nos acuerda hasta antes del juicio. Una vez que éste inicia, ya no es factible la extinción por vía de la reparación. Es factible hasta inclusive la etapa de los incidentes previos a la apertura del debate, pero una vez que se ha configurado el objeto del debate a través de la lectura de la autoapertura, la presentación de la acusación, ya no es factible. Recordemos que eso es una salida político-criminal a nivel procesal, porque de hecho la reparación del daño ni siquiera puede eliminar el dolo, no existe eso. Entonces no corresponde la respuesta A. La respuesta B, atipicidad de la conducta por inexistencia del dolo, 0%. Eximisión de la punibilidad como consecuencia del acuerdo, el 12.5%. Y en realidad no es una causal de eximisión de la punibilidad, como lo sería, por ejemplo, la inexigibilidad de otra conducta que exime de la punibilidad. La respuesta D, la consideración del acuerdo para la medición de la sanción en lo que respecta al numeral 9 del inciso segundo del artículo 65, que se refiere a la voluntad de reparación del daño, para que el tribunal lo considere al tiempo de la medición de la sanción, sería la respuesta correcta. Literal, respuesta D. Hugo Gómez es padre biológico de la niña. En tal carácter realizó un acuerdo de prestación alimentaria a favor de su hija, donde debía pasar el monto de 50.000 guaraníes, depositándolos en una cuenta bancaria. El acuerdo fue homologado por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia del Quinto Turno de Asunción por SD número 5 de fecha 13 de febrero de 2019, donde se dispone el depósito de la suma acordada del 1 al 5 de cada mes en el BNF en una cuenta a nombre de la causa y de la orden del Juzgado de la Niñez. Sin embargo, en el mes de enero del 2020, Gómez contrae COVID y permanece 3 meses hospitalizado, no depositando el dinero convenido de enero hasta junio del 2020, debido a que también perdió su trabajo. Gómez es acusado por la Fiscalía por el hecho de incumplimiento del deber legal alimentario por no depositar la prestación alimentaria durante los meses de enero a junio del 2020, conforme al 225 inciso segundo. El caso de Hugo Gómez, el examen de la conducta revela atipicidad de la conducta conforme a la calificación indicada, el 12.5%,
Y en realidad la tipicidad de la conducta, perdón, era la respuesta A. Y en realidad acá hay un elemento que no se verifica para que la conducta sea típica. Así que descartamos la respuesta A. La respuesta B, la atipicidad por la ausencia de la situación de hecho. Descartamos la respuesta B porque en realidad se verifica la situación de hecho. Recordemos que es interpretada esta disposición legal, el 225, como continente de dos conductas distintas, abarcativa de dos modalidades delictivas diferentes, la del inciso primero y la del inciso segundo. En el inciso segundo estamos ante una omisión simple que se configura por la situación de hecho, la ausencia de la conducta ordenada o tentativa de cumplir con el mandato, y el tercer elemento, que es la capacidad físico real. En este caso la respuesta B me dice que sería atipicidad por ausencia de situación de hecho. Sin embargo, la situación de hecho está configurada porque en la sentencia se configura, se describe precisamente el momento en el cual nace la obligación. La respuesta C habla de la existencia de una causa de justificación consistente en un estado de necesidad justificante. En realidad hay una ausencia de un elemento típico, así que ya no llegamos al examen de una causa de justificación, por lo que descartamos la C. Irreprochabilidad por la inexigibilidad de otra conducta. Ni siquiera llegamos tampoco al examen, al análisis de la reprochabilidad de la conducta. La respuesta correcta sería la literal E, la atipicidad por ausencia de capacidad física real de cumplir con el mandato. Él estaba impedido de cumplir con el mandato, primero porque se encontraba en un estado de enfermedad acreditado, y también por la pérdida del trabajo, por lo cual no estaba en condiciones de realizar la prestación exigida. Vivian Riveros junto a su novio es el problema número 6. Vivian va junto a su novio a una jornada de paseo en lancha. Estando en la bahía de Asunción, su novio resbala, se golpea la cabeza y cae al agua, permaneciendo a unos metros de la embarcación. Vivian entra en desesperación, pero no se arroja tras su novio debido a que nunca aprendió a nadar. Llama por celular a las autoridades a fin de pedir auxilio, quienes llegan al sitio media hora después, cuando el novio de Vivian ya había fallecido. La conducta de Vivian debiera ser considerada como típica por el hecho de omisión de auxilio, conforme al 117. En realidad aquí surge un dato importante que, en primer término, son dos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? que hacen que la conducta no sea típica. El que Vivian no supiese nadar y el hecho de la llamada que ella realiza, que configuran elementos importantes para el análisis del tipo. Típica por el hecho de homicidio culposo en comisión por omisión. Para la construcción de la comisión por omisión, Vivian debió haber estado, en primer término, ella debió haber hecho debió haber en realidad no realizado una acción que le era mandada por el orden jurídico, pero antes de eso, incluso para ser autora en comisión por omisión, debió haber sido garante. Nos preguntamos entonces si Vivian se encontraba en alguna de las circunstancias que fundamentan una posición de garante. En base a una ley, pues no estaba obligada legalmente, ella ni siquiera estaba casada, tampoco había un contrato, tampoco había un acto jurídico, que son las fuentes formales de la posición de garante. Si vamos a la teoría funcional de las fuentes, que es la teoría digamos más amplia, que la tienen en cuenta en España, en Alemania también, la posición de garante puede fundarse en los casos de convivencia, es decir, aunque una pareja no esté casada, pero si conviven, son responsables mutuamente del resguardo y del cuidado. Pero en este caso el problema no nos dice que ellos hayan estado en un grado de relacionamiento de pareja que haya llegado a ese nivel. Nos hablan de novios, no nos dice cuánto tiempo, un día, 2 días, una semana. Tampoco habla de convivencia.
Por lo tanto, no es posible fundamentar una posición de garante. Descartamos el literal B también. Atípica, conforme al artículo 117, por la realización de la tentativa de cumplir con el mandato. Y si consideramos el contexto del problema, ella no sabía nadar, entonces estaba incapacitada para arrojarse al agua detrás del novio, pero hizo lo que podía hacer, que era pedir auxilio a las autoridades para que viniesen a su rescate. Así que ella efectivamente realizó la tentativa de cumplir con el mandato, y la tentativa, recordemos por el principio de inversión en la omisión, hace que la conducta sea atípica. Así que la respuesta correcta es la C. En la madrugada del 10 de agosto del 2021, José Ferreira es asaltado en plena vía pública por un desconocido armado con una pistola 9 milímetros, con el rostro cubierto por un pasamontañas. A Ferreira lo despojan de su vehículo, la camioneta. Ferreira hace la denuncia en la policía. Una semana después, en una barrera policial, es ubicado el vehículo denunciado como robado por José Ferreira, y es detenido Javier Jiménez, quien se encontraba conduciendo dicho vehículo. Al enterarse de la existencia de la denuncia sobre el vehículo, Javier Jiménez manifiesta que acababa de adquirir el vehículo de un tercero y quiso aprovechar la oferta. La conducta de Javier Jiménez podría resultar típica por robo agravado, y en realidad no tenemos datos de que él haya participado en el robo. El que él esté en posesión del objeto robado no me permite asumir de allí, no me permite establecer la inferencia de que efectivamente él haya participado en el hecho de robo. Por lo tanto, tengo que descartar. Típica por robo, el mismo argumento. Típica por hurto agravado, el mismo argumento. Típica por reducción, que sí resulta que su conducta de haber adquirido la posesión, en este caso de un objeto denunciado como robado, en base a, inclusive el problema nos habla de una oferta, lo que significa que el precio probablemente haya estado muy por debajo de lo que es el valor de mercado, que es un indicio generalmente de que estamos ante un objeto robado. Así que la respuesta correcta debería de ser la 4. En un juicio por hecho punible de producción de documentos no auténticos, la conducta fue calificada en el auto de apertura dentro del artículo 246, incisos 1, 2, 3 y 4 del Código Penal. En el juicio, la defensa planteó la prescripción, en base a que desde el auto de apertura a la fecha del juicio transcurrió el plazo de 5 años que corresponde al marco penal previsto en el tipo base. Por su parte, la Fiscalía señala que debe tenerse en cuenta la acusación por el agravante numeral 4 del 246, que dice, para casos especialmente graves, que permite elevar el marco penal hasta 10 años y no el tipo base. Para realizar dicho cómputo de la prescripción se deberá tener en cuenta, y tenemos que ir necesariamente a lo que dispone la ley. Y la ley referida al artículo 102 señala que para el cómputo de la prescripción se debe tener en cuenta el tipo legal. Así que la respuesta correcta es la existencia del tipo legal. Que el tipo legal en este caso esté configurado en el tipo base puede darse efectivamente, porque es el único tipo legal que aparece realmente en el 246, pero la respuesta correcta, conforme a la redacción de la disposición sobre la prescripción, es el tipo legal. No es lo que dice la Fiscalía, evidentemente, porque también por mandato legal no se pueden tener en cuenta los casos especialmente graves, si la simple menciona casos especialmente graves. El numeral 9, el demandado que a sabiendas de haberse librado un mandamiento de embargo dirigido contra él removiera o ocultara todo o parte de su patrimonio, es una definición legislativa, y la respuesta es una sola, que es frustración de la ejecución individual. Julián Pérez es médico de la Unidad de Terapia Intensiva, UTI, del Hospital de San Lorenzo. Durante la tercera ola de la pandemia, Julián decidió unilateralmente y sin consulta con sus superiores dar absoluta prioridad a las personas vacunadas que fueron afectadas por las nuevas cepas de la enfermedad, por considerarlas más responsables que las no vacunadas. En ese contexto llega al hospital gravemente afectado Germán Rodríguez, quien por elección decidió no vacunarse. El doctor Julián Pérez decide no otorgarle lugar en la UTI, a pesar de existir espacio, pensando que debía guardar lugares para personas vacunadas, como consecuencia de lo cual, al no recibir atención necesaria, termina falleciendo el paciente Rodríguez. Julián Pérez podría ser imputado por homicidio doloso. En realidad no es una realización comisiva, así que ya que el sustrato de la conducta es activa,
debemos tener en cuenta eso. El sustrato de la conducta más bien en este caso sería omisiva, así que eso no se compagina con el requerimiento de una conducta activa en el homicidio doloso. Homicidio culposo, y en realidad los datos aquí parecen indicarnos que él no tuvo negligencia en su decisión, no fue una conducta negligente, sino que fue una conducta voluntariamente dirigida, ¿no? Un conocimiento y hubo una representación adecuada y hubo un grado de voluntariedad en su decisión, así que no puede hablarse de culpa. Homicidio doloso en comisión por omisión, el 50%, que era la respuesta correcta en este caso. En primer término, porque tenemos que considerar los datos del problema. Julián no es cualquier autor, sino que en realidad él es médico, que para poder serlo debe prestar el juramento hipocrático, que consiste en proteger la vida. En segundo término, él no presta servicio en cualquier unidad del hospital, sino que está en la unidad de terapia intensiva. ¿Qué caracteriza la unidad de terapia intensiva? Que uno va allí cuando está en un último grado y que justamente necesita de esos cuidados que por algo se denominan intensivos para poder resguardar su vida. El no acceder a esos, por lo tanto, los pacientes que se encuentran en la UTI son personas con pronóstico reservado mayormente, es decir, están a un paso de la muerte, por lo común, en un estado muy grave. Eso es un dato objetivo importante. Y eso él como médico lo sabía. Por lo tanto, voluntariamente, al negarle el acceso a un enfermo, a pesar de existir espacio suficiente, él tenía que haberse, y de hecho como médico se representó el escenario, la posibilidad, las circunstancias objetivas del fallecimiento de este paciente, y mínimamente estuvo conforme con eso. Así que es factible decir que aquí se verifica la tipicidad del homicidio doloso en comisión por omisión. No es omisión de auxilio, el literal 4, porque hay una posición de garante en base a un contrato, ya que el médico es contratado a los efectos de prestar servicio en la unidad y resulta ser garante del bien jurídico vida de los pacientes que se encuentran en su dependencia. El momento procesal oportuno a los efectos de presentar la adhesión a un recurso resulta ser la respuesta correcta, la C, durante el plazo de emplazamiento para contestarlo. Los agravios fundamentados en un escrito de adhesión en otro recurso determinan para el Tribunal de Apelaciones competente que deba tramitarlo como. La literal A decía considerarlo como la contestación al recurso de la contraparte, y no, la adhesión no es una contestación a los recursos de la contraparte. El literal B, considerarlo expresamente como el recurso autónomo independiente, no es independiente, ¿sí? No es independiente. De allí el concepto de adhesión está vinculado, al igual que la acción penal del querellante adhesivo no es independiente, tampoco lo es el recurso adhesivo. Hay un vínculo todavía al recurso cuyo plazo emplea, cuya posibilidad emplea. Y esa adhesión se expresa netamente y expresamente a la posibilidad del desistimiento del recurso principal, que también le afecta al adhesivo. Por ello, la respuesta correcta era la C, considerar los agravios expuestos como nuevos motivos de estudio y resolución para el tribunal. Sí le habilita la competencia al tribunal para entender y el deber de resolverlos, ya que en caso de no considerarlos, pues sería una incongruencia omisiva, una violación al derecho de la defensa. El 13. En caso del desistimiento presentado sobre un recurso respecto al cual exista una adhesión presentada, el efecto previsto en la ley consiste en, y justamente el efecto es este, impide el progreso de los que se han adherido a él, que es la respuesta C. La 14. El único recurso previsto en la legislación procesal mediante el cual resulta factible cuestionar los hechos determinados en una sentencia, y no es casación. Recordemos que casación está dirigida a la aplicación del derecho y eventualmente a la aplicación de las reglas de la sana crítica por el principio del mayor rendimiento.
pero en realidad el único recurso extraordinario, el único recurso en realidad que permite cuestionar cómo fueron fijados los hechos a través de prueba irregular o lo que fuere, es la revisión. Literal D, la respuesta D. El mecanismo establecido en el Código Procesal Penal a los efectos de la introducción de un hecho nuevo en la discusión del juicio oral y público, la ampliación de la acusación. La respuesta D. En la audiencia de juicio, el testigo que está siendo interrogado puede negarse a contestar una pregunta en caso de, y las respuestas son todas las anteriores. La pregunta que implica una incriminación contra su cónyuge, contra su suegro, incriminación contra el propio imputado. Y también, evidentemente, las respuestas A y C, así que las respuestas son todas la E. El plazo para la presentación de la prórroga extraordinaria en la investigación penal está dado por hasta 15 días después de la fecha para acusar. No, eso está equivocado. Al inicio de la etapa preparatoria es correcto. A la mitad de la etapa preparatoria también es correcto. Y por lo tanto la respuesta correcta finalmente era la literal E. Respuestas B y C. Carece de legitimación para presentar recurso extraordinario de revisión en una causa penal el imputado. Y no lo puede hacer el imputado porque es una sentencia condenatoria, tiene que ser condenado. El único que en este caso carece de legitimación es el imputado porque todavía no ha sido condenado, entonces no puede presentar recurso de revisión, no tiene esa posibilidad. La realización de cualquier traslado de un planteamiento, petición o requerimiento en el proceso penal que no esté expresamente regulado por la ley será considerado otorgado por, y la respuesta correcta es 3 días. La seguridad y vigilancia de los establecimientos penitenciarios, respuesta D, todo el mundo de acuerdo. El juez de ejecución, al realizar el cómputo definitivo del condenado, cuando sea ciudadano extranjero, deberá informar la condena a, la respuesta correcta era la E, porque implica al consulado y a la filial de Interpol. Los casos en que la legislación de ejecución permite la aplicación de la prisión domiciliaria eran todas las anteriores, todas las respuestas eran correctas. Las medidas de privación de libertad impuestas por el juez penal de la adolescencia se cumplirán en los centros educativos para adolescentes. Conforme a la legislación de ejecución penal para adolescentes, debe entenderse por centros abiertos. La respuesta D, aquellos donde las medidas de seguridad son escasas. Las medidas disciplinarias prohibidas en los establecimientos para adolescentes están constituidas por, la respuesta era todas las anteriores. La labor de defensa durante la ejecución penal consistirá en respuestas, cumplimiento de la pena, asesoramiento al imputado. Aquí sí hubo un error con la respuesta. La respuesta correcta es la D. Y estuvieron en lo correcto 37.5%. Porque la respuesta correcta es vigilancia del cumplimiento de la pena y asesoramiento. Es vigilancia del cumplimiento de la pena y la intervención en los incidentes planteados. Que es la respuesta B y C. Sí, es la respuesta E. Perdón, la respuesta E. Que la acertaron el 62.5%. Y la última, las peticiones de tutela jurisdiccional darán lugar a las resoluciones particulares, generales y particulares. Las generales se ocuparán de, y en realidad da unas opciones que no correspondían. La respuesta correcta era la E, ninguna de las anteriores.